En un plebiscito en sí no podemos decir que ganó un rechazo contundente de los colombianos a los acuerdos, porque los plebiscitos son hoy, y lo han sido a lo largo de la historia, expresiones más irracionales por parte de los pueblos que expresiones de toma de decisión racional. Aquí los colombianos no salieron a decir es que yo conozco los acuerdos y me opongo por X o por Y punto que contienen estos acuerdos. Los colombianos salieron y se pronunciaron simplemente por malquerencia y miedo a las FARC. Un plebiscito es como una ola que uno ve en el mar. Es una ola que puede ser pequeña o es una ola que puede ser absolutamente gigantesca. Y sobre esa ola, que es una ola de opinión pública, que en el caso del plebiscito en Colombia es el odio o la malquerencia y el miedo a las FARC, surfean los políticos. Y esa ola creció por culpa de unos vientos huracanados. El viento huracanado de la famosa ideología de género, una injusticia, pero explotado, instrumentalizado de la manera más vil y populista por unos sectores políticos. También sopló el huracán Matthew. Este es un huracán de verdad que impidió que saliera la gente masivamente a votar en la costa Caribe. Sopló el huracán muy bien manejado por parte de sectores políticos de la desinformación que atizó los miedos. Y sopló naturalmente un huracán, esta vez atizado por un espejo, el espejo inverso de Dorian Gray, que es el espejo de Venezuela, que se lo pusieron a los colombianos permanentemente para que se vieran en él. Y la ola creció, y creció, y creció, una ola de miedo, una ola de desconocimiento sobre el contenido de estos acuerdos, una ola además que magnificó la capacidad bélica de un grupo como las FARC derrotado militarmente, que no representa más de 5.700 hombres, y esa ola creció, y sobre esa ola surfearon unos políticos. Esos políticos son el doctor Andrés Pastrana, esos políticos son el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Ordóñez, pero ellos no son la ola, ellos no controlan la ola, la pueden atizar. O yo le hago una pregunta, don Jairo, ¿acaso el señor Nigel Farage, político británico fracasado, históricamente incapaz de llegar al Parlamento británico, que a duras penas llegó al Parlamento de los que no llegan al Parlamento de su país, que es el Parlamento Europeo, es el dueño de la mitad de la opinión pública británica, es el dueño del Brexit? Fue líder, se aprovechó de él, surfió en él, pero no es él la ola, ni no es él el Brexit. Entonces no podemos sobredimensionar a un grupo político fracasado en las elecciones de octubre, que es el Centro Democrático, que ganó una gobernación y una alcaldía como dueño de la mitad de la opinión pública colombiana y el dueño del futuro de los colombianos en esta renegociación. Este señor no representa el 50% de los colombianos que votaron no, lo atizó, lo calentó, lo instrumentalizó con mentiras, pero no es 50% de este país. Es 20, porque eso es lo que representa su bancada. Y es menos en el poder local, porque tiene un gobernador y un alcalde de ciudad capital. Allí votaron también 20% del pueblo de la base conservadora, que yo sepa el doctor Uribe no es jefe de eso, y votaron los pueblos cristianos, católicos, sectas, iglesias, y una cantidad de gente movida por el miedo. Mire, el miedo es la herramienta de instrumentalización política preferida de los populistas. Recuerde usted el nazismo, el fascismo en Italia, Gramsci, Hannah Arendt, explicaron muy bien cómo instrumentalizaron el miedo de las clases medias o de la pequeña burguesía que todavía tenía fresco en su memoria su condición material anterior, cuando no eran propietarios, no tenían sus apartamentos. ¿Y de qué manera llegaron estos tipos, el nazismo, el fascismo, a decirles que ya era inminente la revolución proletaria y que lo poquito que habían construido se lo iban a quitar y que ellos lo salvaban? Lo mismo pasó en el departamento de Huila, lo mismo pasó en el Caquetá, lo mismo pasó en el Tolima, zonas recién liberadas, hace 4 o 5 años de la presencia permanente de las FARC en su territorio. Gente que todavía tiene el recuerdo muy fresco
de lo que era la presencia de estos individuos, de sus atrocidades en su territorio. Por lo tanto, personas que sucumbieron muy fácilmente a este miedo y que se montaron en esa ola en la que surfearon unos políticos. Ese es el resultado del plebiscito. Y lamentablemente así son los plebiscitos. Y por eso los teóricos de la democracia liberal han repudiado históricamente los plebiscitos. Porque los plebiscitos son la herramienta de gobierno de los regímenes autocráticos, de los cesaristas, de los bonapartistas, de los naceristas, de los chavistas. Chávez concentró el poder a punta de plebiscitos. Los Bonapartes concentraron el poder a punta de plebiscitos. Nasser en Egipto lo hizo a punta de plebiscitos. Y a los gobiernos democráticos, como De Gaulle, al mismo De Gaulle, gran figura, lo tumbó un plebiscito en donde descentralizaba un país como Francia. ¿Quién iba a entender que una reforma de descentralización en un país jacobinamente centralista iba a tumbar al presidente más popular de la historia, por lo menos del siglo XX francés, con un plebiscito? ¿Quién lo entendió? La irracionalidad de esa decisión. Y por eso todos los teóricos del gobierno liberal, del que es el gobierno representativo, han despreciado y han cerrado la puerta a los plebiscitos. Este es el gobierno de los autócratas, de los que tienen ningún nivel de cinismo para manipular a sus pueblos o amenazarlos de que salgan a votar. Con plebiscitos se mantenía el padre de Bashar al-Assad en Siria. Con plebiscitos se han mantenido los autócratas de Argelia. A punta de plebiscitos y elecciones con cartas marcadas se han mantenido los peores sátrapas de la historia de este país. Este resultado es propio de esta figura que tuvimos muy a mal de utilizar y que además vino el ministro Cristo a empeorar con dos absolutamente catastróficas ideas. ¿A quién se le viene a ocurrir en la cabeza que el resultado de un plebiscito es vinculante, por Dios? ¿Qué plebiscito del mundo es vinculante si aquí no hay cambio normativo? Aquí lo que se pide es el consentimiento, no el aval o no del pueblo a determinada política de la rama ejecutiva. Aquí se le ocurrió la brillantísima idea de hacerlo vinculante cuando no lo era. ¿Y a qué ministro del Interior se le ocurre, Roy, condicionar la implementación de estos acuerdos, como lo dijimos varias veces aquí en el Congreso de la República, y hay constancia sobre eso, a que el pueblo se pronuncie democráticamente? Ese umbral que tenía el plebiscito era un umbral inalcanzable. Y ese umbral era un umbral así establecido a propósito, porque esta es una herramienta maldita, es un dulce envenenado, socava las democracias. Este es el estado de opinión del cual hablaban unos congresistas de marras, que no quiero ni siquiera mencionar su nombre, para tratar de justificar la permanencia en el poder de un gobierno anterior. Eso es un plebiscito. No hay nada más voluble, no hay nada más volátil, no hay nada más sugestionable que la opinión pública. Y usted, Ángela, que es psicóloga, nos lo podría explicar extraordinariamente. Un hombre individualmente considerado piensa A, en horda, en grupo, se sugestiona, se vuelve irracional, y eso es lo que produjo este plebiscito. ¿Qué creo yo que viene? No podemos repetir los mismos errores que se han venido cometiendo en el manejo de esta campaña de plebiscito y con anterioridad. El plebiscito fue o intentó ser utilizado como una plataforma política de un partido político, y lo hemos dicho una y enésima vez. Trataron de llevar el plebiscito, de llevar el tema de la paz hasta las elecciones de 2018, utilizar esta campaña como una precampaña presidencial del Partido Liberal, y lo voy a decir con nombre propio. ¿Con qué propósito? A engrasar los equipos, volverlo nuestra bandera, y que en 2018 esta vaina nos alcance y nos lleve en esa ola surfeando para poder ganar las elecciones presidenciales. Una instrumentalización de un propósito noble como este. Y ahora repetimos el mismo esquema. El equipo negociador, o el nuevo equipo negociador, los 3 delegados que acaba de designar el gobierno, 3 connotadas figuras del Partido Liberal, con 3 figuras candidatos presidenciales. ¿En qué ingenuidad la nuestra del Partido Centro Democrático? ¿Qué creen ustedes que van a hacer estos señores? Surfear, instrumentalizar estos acuerdos, dilatar si pueden, porque les conviene tener el escenario, tener la rienda y llevar esto ojalá hasta 2018 para que puedan llegar casi que con la marea de la ola, llegar hasta 2018 y hacer política con esto que debe ser
un tema de acuerdo fundamental entre todos los colombianos y no instrumentalizado, manoseado políticamente como se ha venido haciendo. Entonces yo sí hago un llamado, y le hago un llamado al gobierno. Aquí hay un equipo negociador que ha logrado construir confianza con los señores de las FARC. No podemos tirar por la borda lo construido. Si nosotros sobredimensionamos al señor Álvaro Uribe Vélez como dueño del 50% del país, las fauces del señor Uribe para reformar estos acuerdos se van a abrir como las de un caimán del Nilo. Si usted lo pone en su justa proporción, como un actor más del no, que manipuló los miedos, porque es que si hay algo que se disipa fácilmente es el miedo. Hoy yo tengo miedo, en 10 minutos ya no tengo miedo. Y perfectamente el resultado del plebiscito podría ser con el mismo pueblo, con la misma base, perfectamente distinto. Si usted lo sobredimensiona, pues el hombre, su gran propósito es conquistar el poder, va a llevar esto con peticiones absolutamente inalcanzables con el único propósito de dilatar. Y faltando 6 meses para la campaña presidencial va a hacer unos cambios menores que le den tranquilidad jurídica a él, a su entorno, y que le dé tranquilidad a unos sectores empresariales con los que piensa financiar sus campañas políticas y de esa manera ganar las elecciones presidenciales. Pero pues, claro, 68, 70 puntos para después negociar y decir la paz se hizo gracias a mí y en mis condiciones y la victoria es mía y de mi movimiento. Entonces, no caigamos en trampas, no nos dejemos arrastrar por falsas impresiones, no nos dejemos impresionar. ¿O acaso el señor Farage, vuelvo otra vez al caso del Brexit británico, se puede declarar como dueño de la mitad de la opinión pública británica? ¿O fue él el que derrotó al establecimiento británico? Dueño del fracaso. A la City británica, a la plataforma financiera más grande del mundo, que se arrancaba el pelo de la angustia cuando conoció el resultado. Ese señor, que se la pasa los viernes tomando cerveza en los pubs, atizando el odio y el resentimiento de la pequeña clase media británica de las ciudades del centro y del norte, hoy sin empleo, sin futuro, pues es lo mismo que pasó acá. Nosotros lo que no podemos es caer en la trampa y terminar, como he visto algunos anuncios de prensa muy despistados, muy desubicados, entregándole la mitad del país a una persona que en el mes de octubre ganó una gobernación pequeña y una alcaldía de ciudad capital pequeña. Muchas gracias.